Buenas tardes, estimados estudiosos. Esta es la videoclase de bienvenida para la asignatura de control hidráulico y neumático, en donde vamos a darle continuidad a lo que en el semestre anterior vimos de reparación de sistemas mecánicos, hidráulicos y neumáticos, en función de pulir y construir otras competencias que son necesarias para afrontar el ámbito industrial, entendiendo que en la mayor parte de las aplicaciones industrial vamos a encontrar aplicaciones de aire comprimido y o aplicaciones oleohidráulicas, por ejemplo, temas tan sencillos como el gato hidráulico de un estibador o una prensa hidráulica, que es un elemento medianamente común en buena parte de las compañías, hasta aplicaciones muy especializadas para procesos muy particulares. Entonces, la hidráulica tiene una altísima aplicabilidad en procesos de transformación de polímeros, como por ejemplo en los procesos de inyección, soplado convencional, inyectosoplado, extrusión, en donde, por ejemplo, revisemos el tema del proceso de inyectosoplado. Primero, el material generalmente PET o en algunos casos polipropileno se inyecta, mm, se aloja primero en una tolva, se recorre un tornillo, un tornillo especial, pues con una geometría, además de ser un transportador, es un tornillo que genera una mezcla y un carácter de homogenización, hace que se desplace el polímero desde la tolva hasta la punta de extrusión o de inyección en este caso, y el polímero se va calentando de acuerdo a unas características típicas eh, para cada resina, una curva pues que tenemos, y llega a la punta de la boquilla, llega ya fundido. Este material se inyecta dentro de las cavidades del molde cerrado, de tal manera que se generan una determinada cantidad de formas. Generalmente los moldes de inyectosoplado de estas aplicaciones son moldes bajito de 64 cavidades, hay hasta de 128 cavidades y más, en donde también se hace un desenrosque porque lo que se hace es generar por el proceso de inyección una, una preforma parecida, más bien se parece como a un tubo de esos que usábamos en química para hacer experimentos, pero que tiene un cuello y una cabeza roscada. Esa cabeza ya tiene las dimensiones finales del- de la botella plástica, que generalmente se utiliza, por ejemplo, como para eh, mover, que se llena de líquidos acarbonatados, bebidas carbonatadas o de agua. Bueno, básicamente este producto, una vez que se inyecta dentro del molde y se verifica que se hizo un llenado, primero hay un llenado gravimétrico y después un llenado volumétrico, mm, de tal manera que todas las cavidades quedan llenas de material. Después de un determinado tiempo, ya hay agua fluyendo por entre los canales de refrigeración, robando calor y llevando de nuevo el polímero a una característica sólida, pero con una forma que es la que imprime las cavidades. Y empieza a haber una apertura de la cavidad móvil del molde, se genera el desenrosque del cuello de la cabeza roscada y se retiran
esas cavidades. Generalmente para ganar tiempo de ciclo, las máquinas actuales lo que hacen es recibir casi que la cavidad o un portacabezas y se lo llevan y lo siguen enfriando mientras que el molde se cierra y de nuevo es inyectado, se llena de nuevo con la resina de proceso, minimizando al máximo los ciclos de inyección. Como resultado, pues obtenemos ya la pieza que les comenté. Esta pieza después llega a un proceso de estirado, soplado estirado, en donde se calientan generalmente, lo común es que se utilicen unas lámparas, se utilizan unas lámparas infrarrojas, unas alimentadas, unas con gas, otras alimentadas con energía eléctrica. Se llega a una determinada temperatura de reblandecimiento en donde entra un pin en cada una de las cavidades y aplica aire generando que se logre el cuerpo final de una botella de PET o una botella de las que se usan para consumir agua, como les comenté hace un instante, para consumir bebidas acarbonatadas. En ese proceso como tal, en esos procesos, por ejemplo, de apertura del molde, movimiento del cabezal del pin de soplado, aperturas y cierres de moldes, etcétera. Hay movimientos, por ejemplo, cuando en la inyección todo el sistema extrusor, entiéndase, el barril externo con las resistencias y el tornillo junto con la tolva se desplazan hasta llegar donde hay, hasta un punto en donde hay contacto entre la boquilla de inyección y el molde. Ese desplazamiento lo hace un cilindro hidráulico. A veces las aperturas de los moldes son mecánicas y otras son hidráulicas. Aquí es donde ya empezamos a utilizar aplicaciones hidráulicas, oleohidráulicas y son básicamente comunes en diferentes procesos de la industria. Bien, esa asignatura básicamente tiene dos módulos, ¿de acuerdo? Dos módulos, el primero orientado exclusivamente a la neumática y un segundo módulo exclusivo a la oleohidráulica. ¿De acuerdo? Pues inicialmente, ya que paso por acá, les recomiendo que realicen la evaluación diagnóstica para que comparen los presaberes que tenían antes de empezar la asignatura y los comparemos con las competencias que construyamos durante el proceso. Es bien interesante que podamos ser capaces eh, eh, ser capaces de entender el proceso y además me van a dar a mí luces de si hay personas que ya tienen, los presaberes que tienen ya son casi que al nivel de las competencias que vamos a construir, entonces con ellos hay que trabajar otro tipo de datos pues para permitir que se sume en su proceso académico. El módulo 1, como les comentaba, exclusivamente neumática, después de una introducción y un glosario de términos que desde la asignatura del semestre pasado, reparación de sistemas mecánicos hidráulicos y neumáticos, ya manejamos. Tenemos una guía para el módulo número 1 en donde se hace una recomendación al respecto de lo que debemos, de los textos que debemos buscar en la base de datos de la UMB. Entonces yo me voy a centrar en buena parte de esta videoclase. Entonces aquí tenemos nuestra guía indicando pues el módulo particular. Viene con una introducción que nos va a permitir entender en dónde empezamos y qué es lo que estamos buscando al final. Y el módulo 1 de neumática empieza describiendo los elementos que construyen, por medio de los cuales se construye el, eh, el caudal de aire comprimido y la presión que se necesita en la línea para hacer el trabajo de las diferentes herramientas, accesorios o elementos neumáticos que consumen
ese aire comprimido, en donde además a esa línea se le suman algunos temas como, eh, por ejemplo, le sumamos em, filtros para lubricar el aceite en función de las herramientas que van a utilizar ese aire comprimido. Utilizamos sistemas para retirar el agua que pueda llevar el aire comprimido, pues básicamente el aire que respiramos tiene un determinado porcentaje de vapor de agua. Eh, entonces, eh, es importante que la línea cuide es la calidad del aire respecto de la cantidad de CFMs que construimos en la presión de trabajo que requerimos y que además ese aire esté en condiciones de uso, retirando la mayor cantidad posible de agua y alimentándolo con lubricantes especiales que permiten maximizar, mejorar la vida útil de las herramientas o accesorios que se cuelgan de esa línea neumática. Entonces también hablamos de cómo se selecciona un compresor, de los tipos, de los cuatro tipos los, más importantes de compresores, de émbolo, rotativos, centrífugos y de tornillo, primero pasando por armar grupos, armar familias. Después hablamos de los depósitos conocidos en la industria. Ustedes van a escuchar términos como los pulmones, el pulmón que permite que yo tenga una determinada cantidad de aire comprimido que me alimenta una determinada zona de la planta, de tal manera que cuando la presión del pulmón se baja, de nuevo empieza a tomar aire comprimido de la línea. Hoy por hoy se utiliza el término anillo para describir la línea neumática y terminamos con una parte importantísima que es el acondicionamiento del aire comprimido. La segunda parte del módulo 1 habla respecto de la regulación de la velocidad y de la fuerza, como por medio de algunos elementos, unas válvulas particulares, jugamos en función de variar la velocidad de desplazamiento y o de regular la fuerza eh, de un determinado actuador. Entiéndase un actuador lineal o un motor de giro, etcétera. Y el módulo 3 llegamos al control electroneumático, donde hacemos una descripción interesante de los distribuidores electroneumáticos, los presóstatos, las válvulas proporcionales, los secuenciadores electrónicos y el montaje de los elementos, montaje y control de los elementos neumáticos mediante autómatas, entendiendo que no vamos a trabajar el tema de simbología, porque eso lo vimos el semestre pasado en la asignatura anterior. Bien, terminamos después con la parte 4 al respecto de aplicaciones de manipulación, donde trabajamos recomendaciones para el manejo, para el uso adecuado de posición, alimentación, avance lineal intermitente, avance circular intermitente, accionamiento de puertas, dosificación, que son básicamente aplicaciones típicas neumáticas en diferentes tipos de procesos industriales. Bien, para el tema número 1, compresores, se invita desde la base de datos y libro y desde EBSCOhops a unos determinados documentos para que los lean en función de que tengan ustedes la información necesaria para abordar las actividades propuestas, entendiendo por supuesto que en el momento de que se presenten dudas o inquietudes, pues pueden utilizar los diferentes canales de comunicación que tenemos en la plataforma, entendiendo correo electrónico, foros, chat y por fuera de la plataforma tienen mi correo electrónico, de tal manera que ustedes me escriben con la duda que tengan y yo les respondo con la respuesta o por lo menos con la guía. Hay casos en los que es importante no explicar cómo se pesca, sino contándoles dónde pueden conseguir información para que solucionen su duda o inquietud. ¿Que es normal tener dudas? Sí, claro que sí, porque el que muestra dudas muestra ese carácter de querer aprovechar los recursos.
Y por supuesto, todas las dudas, preguntas y inquietudes están bienvenidas. Para el módulo 2 también hay recomendaciones en las bases de datos y libros y el tema 3 solo y libro y lo mismo el tema 4. Entonces vamos a hacer un repaso de cómo se utiliza y cómo se accede a esas bases de datos en función de utilizar primero los libros recomendados que pueden ustedes descargar como préstamo durante un periodo de hasta 21 días. ¿De acuerdo? Claro, no quiere decir que estos son los únicos textos o los únicos autores con los que podemos leer al respecto a esta temática. En la web también hay un determinado número de recursos que son productivos. Yo les recomiendo que no usen Wikipedia porque es un recurso abierto que cualquiera puede llegar a editar y que no sea certificado mm, por un editor o por un especialista o por un experto en la temática particular, porque cada usuario puede hacer edición de lo que corresponde, está bien o está mal. En ese orden de ideas, por eso preferimos trabajar con documentos más serios, con documentos avalados, con documentos que tienen una determinada certificación. Entonces vamos a ir a recorrer la biblioteca de la UMB virtual. En este ejercicio es importante eh, tener en cuenta que cuando hacemos clic en Biblioteca UMB Virtual, en la parte izquierda de los diferentes menús que encontramos en la plataforma, vamos a acceder a esta base de datos en línea, en donde podemos hacer una búsqueda en el UMB buscador, haciendo clic en palabra clave, en título o en autor y escribiendo el texto que estamos buscando. Pero para facilitar el ejercicio, yo les propongo que utilicemos unas determinadas bases de datos. Yo les estoy recomendando, la mayor parte de los documentos los van a encontrar en el libro. En el libro es fundamental ver primero que todo el tutorial. Hacemos clic en tutorial y vemos un video, es del orden de 5 minutos 10 segundos. Mm, Les recomiendo que vean 5 minutos 12 segundos. Base de datos con más de 82.000 títulos en línea de todas las áreas del conocimiento. Es fundamental que vean este video para que entiendan, tengan una guía de cómo se crea un usuario dentro de la base de datos y libro que les va a permitir hacer la administración de los 7, 14 o 21 días de préstamo de los diferentes documentos que lleguemos a encontrar ahí. Una vez que hayamos trabajado, que hayamos visto ese tutorial, podemos entrar, hacemos clic ya no en tutorial, sino en entrar en la zona de la base de datos y libro. Entonces yo voy a iniciar sesión, ¿cierto? Con el usuario que yo creé y mi contraseña personal y voy a tener acceso a descargar los documentos que encontré. Entonces, por ejemplo, si buscara yo compresores neumáticos, la base de datos me va a proponer unos libros como por ejemplo Introducción a la Neumática de 1993 del autor Antonio Guillén de la editorial Marcombo, otro que se llama Circuitos, Fluidos, Suspensión, Dirección, etcétera, instalaciones neumáticas. Entonces, por ejemplo, miremos este documento que es del año 2003 y yo puedo aquí hacer clic en índice del contenido, voy a tener acceso ya al documento, busco el índice y reviso la información que necesito. Claro, la gran ventaja que tenemos nosotros acá, veamos,
voy a acceder a la guía del módulo número uno o al material de consulta. Está pegada la misma información para darle coherencia a este tema. Y me proponen temas como compresión del aire, preparación del mantenimiento del aire comprimido, producción y distribución del aire comprimido. Busquemos, por ejemplo, este texto en particular. Instalaciones neumáticas, como para hacerlo un poco más claro. Ah, véalo. Salvador de las Heras Jiménez. Entonces, en este documento dice que me explican cómo funciona el tema de la compresión del aire y las líneas. Entonces voy a buscar dentro del documento, lo primero que voy a buscar es el índice para confirmar que la información que me proponen esté dentro del documento. Entonces, primero hay una introducción, aplicaciones generales, transmisiones, propiedades del aire, que es lo que vimos el semestre pasado. Y ahora me hablan de la compresión del aire. Mire, vea, usted aquí me dice generalidades del aire comprimido, tipos de compresores, tabla resumen de la familia de compresores. O sea que el tema de compresores aquí lo tocan muy rápido, pero me hablan muy claramente de la elección, de recomendaciones de elección de un compresor, criterios de selección, la capacidad teórica nominal y normal, presiones de servicios de trabajo y la potencia neumática. Y además de las instalaciones y mantenimiento, instalaciones típicas de un compresor, regulación de servicio y depósitos de aire comprimido, que es básicamente lo que estamos viendo en parte la primera parte del módulo uno, porque además vemos la preparación y tratamiento del aire comprimido, donde me hablan de las fuentes de contaminación, de la calidad del aire, del cuidado y de las unidades FRL. FRL de filtro regulador y lubricador. ¿De acuerdo? Además, aquí me hablan de distribución del aire comprimido, cómo son las generalidades del diseño de una red de distribución, los tipos básicos de trazado de anillos y las dimensiones de una red. Pues temas que de golpe le pueden interesar a usted eh, y que pueden ser importantes. Entonces, en este caso, debemos ir a descarga completa, hacemos clic en descarga completa y lo primero que me piden es, me pregunta a mí, en este caso no, porque yo ya he hecho varias descargas, me dicen, mire, ¿este dispositivo es su dispositivo personal o es un dispositivo que usted a veces utiliza? Lo mejor en este caso es utilizar un dispositivo personal que comúnmente utilice para que se haga la descarga en ese documento y no se suba a una nube. Después me dice que hay que instalar una versión especial de Adobe Acrobat, que administra el préstamo del documento y me permite ver el documento como si fuera cada página una página en PDF. Después de eso me dice descarga, haga la descarga del documento y me dice, mire, usted lo tiene prestado y vence en 11 días y 23 horas. ¿Sí? Después de que se vence eso, yo lo puedo volver a descargar, lo puedo seguir leyendo, lo puedo seguir utilizando. Lo que yo quería era mostrarles este ejemplo para que vean ustedes la bondad de este tipo de bases de datos que son increíblemente importantes porque usted desde su casa a las 8 de la mañana o desde su casa a las 10 de la noche, desde su casa a las 2 de la mañana, va a poder entrar a la biblioteca y pedir prestados los libros que usted necesita en función de mejorar al máximo sus competencias al respecto de la temática particular que estamos estudiando. Bien, voy a finalizar sesión porque pues básicamente ya logré el objetivo que quería, que era mostrarles cómo entrar, cómo acceder. Pilas que esta vez encontré que además de eLibro había algo no es en ebooks, parece que es Habsco. No, ya la pasé.
A ver, no es Access Engineering, ni Ambiental Latex, ni el American Journal of Occupational Therapy, ni Eureka, Gale, y Libro, y Contec, EBSCO y Books. Entonces lo mismo, vean por favor el tutorial, entren y busquen los documentos. Son unos documentos interesantes respecto de publicaciones internacionales. Me interesa que empiecen a leer este tipo de revistas donde se publican artículos de investigación de personas que, por ejemplo, comparan el comportamiento de un compresor de tornillo a diferentes velocidades, a diferentes presiones de trabajo y cómo es el comportamiento de otras variables como el caudal, el consumo eléctrico, que les van a dar una mirada muy clara y que son investigaciones que corresponden a, a hechos ciertos, a aspectos que son importantes que les pueden dar otra lectura. Además, y por otra parte, me interesa que empiecen a leer ese tipo de documentos porque tenemos que llegar a construir documentos no tan de ese nivel, si son del nivel de papers, porque finalizando, los que terminan aquí el programa técnico, finalizan su proceso de investigación entregando un documento al respecto de una posible mejora que se pueda llegar a desarrollar en la empresa donde ustedes trabajan. Pero pilas, el que termina de técnico termina con ese documento, pero el que sigue la tecnología, o sea, hace semestres 5 y 6, el siguiente semestre tiene que hacer el desarrollo de esa mejora propuesta. ¿De acuerdo? Bueno, entonces devolvámonos a los módulos. Pasemos ahora a hacer un repaso general del módulo número 2, en donde vamos a hablar exclusivamente de oleohidráulica. Hacemos una introducción, vemos un glosario particular del aspecto oleohidráulico. Hay una guía y una propuesta de material construida como la del módulo anterior. Y tenemos dos actividades, una infografía de bombas oleohidráulicas y un análisis de falla hidráulico en la empresa donde ustedes trabajan. Les voy a recomendar, muy importante, este aspecto. En este momento y para el próximo domingo se vence la actividad número 1, identificación de los componentes y características de un sistema de acondicionamiento de aire comprimido, en donde es importante que accedan a, a, a- a una línea de aire comprimido para que me interesa es que lo vean en vivo y en directo, que sean capaces, sí, claro, si piden autorizaciones y les dan las autorizaciones para tomarle fotografías, para reconocer los diferentes componentes, de golpe para conocer la caracterización técnica del compresor, describiendo primero que todo qué tipo de compresor es, qué capacidad, cuántos CFMs genera, cuál es la presión de la línea, cuál es la presión de trabajo, cuáles son los puntos y en dónde están los puntos para retirar agua, cuántas unidades de mantenimiento tiene, qué tipos de herramientas neumáticas están colgadas, entendiendo que, por ejemplo, para las líneas de ensamble, uno deja fija los conectores y de golpe intercambia entre atornilladores, entre diferentes tipos de herramientas neumáticas en función de el tipo de actividad de ensamble o actividad productiva que esté realizando. En la actividad 2 vamos a hacer una identificación de aplicaciones neumáticas y donde se describen las características de manipulación y control, no tanto haciendo como hicimos el semestre pasado un circuito neumático que diera solución a un elemento, a una necesidad, sino describiendo muy claramente, entendiendo cómo funciona el sistema de control eléctrico. Ojalá pudiéramos ser capaces de acceder a una aplicación donde el sistema de control fuera centralizado en un autómata, en un PLC, en un control lógico programable, en donde bueno, si el sistema que encuentran
en la empresa donde ustedes trabajan no está controlado por un PLC, sino por un tablero eléctrico donde hay relés y contactores, pues va a funcionar parecido, ¿de acuerdo? Cambia la tecnología, pero el proceso es el mismo. La idea es que seamos capaces de leerlo, de entender el concepto de esa aplicación particular que localicemos. La actividad número 3 es una infografía al respecto de un determinado tipo de bomba oleohidráulica. La idea es que seleccionemos un tipo, la estudiemos muy bien, descarguemos un par de catálogos de diferentes marcas y seamos capaces de construir toda la base técnica de selección, uso adecuado, mantenimiento de un tipo particular de bomba oleohidráulica. Finalizando con la actividad 4, que es importante que apenas arranquemos el módulo 2 empiecen a trabajar las actividades 3 y 4, porque la 4 tiene más trabajo en el sentido de que debemos hacer el análisis de una falla oleohidráulica. Entonces debemos revisar en la planta donde trabajamos una falla en un circuito oleohidráulico y se van a presentar dos características. Uno, que es un tema que se soluciona in-house, o sea, dentro de la compañía, dentro del área de mantenimiento de la empresa, o si por el contrario, a veces también se presenta que ese tipo de temas hidráulicos son solucionados por externos, subcontratados. La idea es que seamos capaces de conseguir qué pasó, los planos, el reporte de lo que sucedió, el análisis que se realizó y lo que se hizo y si se le dio solución o no. Se van ustedes a sorprender que en hidráulica, en oleohidráulica, hay mucho por hacer, mucho por aprender y que la hidráulica es una aplicación, una ciencia hermosa en el sentido de que hay competencia, pero hay mercado y muchos de los que están compitiendo no son tan expertos como deberían ser en el tema óleo hidráulico. ¿De acuerdo? Me interesa mucho que seamos capaces de describir la falla que se presentó, haciendo un análisis técnico de lo que sucedió, cómo se solucionó y si ese análisis eh, fue capaz de dar solución verdadera o si en el tiempo se le dio la solución o si aún más aún, si después del análisis aún no se le ha dado respuesta efectiva al tema. La idea es ser capaces de analizar. Bueno, estimados estudiosos, muchas gracias por su tiempo. Les deseo un buen resto de día y mucho ánimo con esta asignatura.